Bienvenidos al tema número 6. Hola, buenos días. días. Familias de personas con TEA, necesidades, adaptación y modelos de intervención. Mi nombre es Pilar Macheda Moreno y voy a intentar explicaros estos tres subtemas del tema 6 que tenéis a continuación en tres presentaciones diferentes. El primer apartado hace referencia a las necesidades de las familias, concretamente que tienen un hijo con TEA. Después veremos que no son tan diferentes. El siguiente apartado hace referencia al proceso de adaptación familiar que veréis la semana que viene, y la tercera semana de nuestro encuentro pues será para hablar de los modelos de intervención y del acompañamiento. Comenzamos entonces este primer tema que hace referencia a las necesidades de las familias que tienen un hijo con TEA. Antes de nada, daros la bienvenida. Para mí este tema es una especie de viaje, ¿no?, en el que sí me gustaría fomentar la empatía y fomentar la reflexión. Es importante tener conocimientos teóricos y conocimientos científicos, pero para mí es más importante, y mi experiencia acompañando a familias me dice que es importante que hagamos ese cambio interior en cuanto a nuestra actitud de empatía respecto a lo que ellos, ¿no?, pues viven, lo que ellos necesitan, intentar, porque es muy complicado, pero ponernos en su lugar. Por lo tanto, pues bienvenidos a bienvenidos al tema 6 que vamos a tratar esta semana. Hace referencia a estos 4 apartados que veis aquí. Primero vamos a ver las familias en general, su estructura, los vínculos, las creencias propias de esa familia y los valores culturales que están afectando al sistema familiar junto a su posicionamiento existencial. Después veremos el impacto de la discapacidad en el sistema familiar. Más adelante veremos las necesidades en cada etapa del ciclo vital familiar. Esto es muy importante, posicionarnos de cara a en qué momento, ya que las necesidades pueden ir también variando, ¿no? De hecho, varían. Y por último veremos a los hermanos, los abuelos y esos cuidadores de apoyo que día a día, pues al final no son la familia nuclear, los hermanos sí, pero los abuelos son familia extensa y los cuidadores a veces son familiares, a veces no, pero están muy implicados en el día a día y en el funcionamiento de cada familia. Las familias en general. Bueno, pues un tema que a mí me parece muy interesante es el de que tengamos, ¿no?, como aquí el mago enfoca, ¿no?, a las estrellas, que tengamos esa actitud, ¿no?, de ver a cada familia como única, como especial y como diferente. Dentro de la información que podamos llegar a tener, muchas veces no tenemos información real de la familia, incluso de con quién conviven, ¿no?, si tienen a su cargo otras personas, pues qué recursos económicos tienen, cuáles son los horarios, cómo se organizan y con qué personas de apoyo cuentan. Pues muchas veces, aunque queramos contextualizarnos y posicionarnos delante de ellos, ¿no?, con conocimiento, pues nos falta información. Pero por lo menos que tengamos, ¿no?, esa visión, como decíamos antes, ¿no?, esa actitud de respetar y reconocer que cada familia tiene sus propias creencias, ¿no? Estas creencias les llevan a tener unas normas de funcionamiento a diario y unas reglas para mantener lo que decimos la homeostasis, ¿no?, es decir, una autorregulación por esa necesidad que tenemos de conservar cierto equilibrio, ¿no?, porque es cierto que el equilibrio nos da bienestar. Los cambios son importantes, no siempre son negativos, muchas veces son positivos, pero también son, como se dice, ¿no?, en otras culturas, en la cultura asiática, un cambio es un peligro, pero también es una oportunidad, ¿no? Pero realmente nosotros, donde manifestamos o lo que nos va a proporcionar ese bienestar va a ser la homeostasis, ¿no? Independientemente de que los cambios, aunque sean crisis, ¿no?, pues nos vienen bien para crecer muchas veces, ¿no? Además, estas creencias familiares, que un ejemplo podría ser, ¿no?, cenar juntos es muy importante, entonces a las 9 tenemos que estar todos en casa y cenar juntos. Os imagináis una persona con TEA que sea muy complicado, ¿no?, que cene con todos, que necesite una atención individual, bien por problemas de conducta, por selectividad. Bueno, pues si eso es una creencia familiar, eso va a ser una necesidad familiar. Si en una familia
cenan todos según van llegando a casa, con una bandeja en el salón, ¿no? Es decir, no es para ellos un valor importante el cenar juntos, pues la persona con TEA cene a las 8 solo, se le atiende de forma individual, pues no va a generar ninguna necesidad, ¿no? Es decir, que muchas veces, como os comentaba antes, esas creencias familiares van a determinar esas normas, esas reglas de funcionamiento diario de cada familia, ¿no? Y luego, esto es a nivel interno, ¿no? Las creencias familiares. A nivel externo, es evidente que una influencia muy grande de los valores culturales, ¿no? Es cierto que el momento histórico de cada familia, ¿no? Pues tiñe, como si dijéramos, ¿no? Sus propias creencias y les llena de significado, ¿no? La cultura nos ayuda a dar significado. Es cierto que también el momento cultural influye mucho, ¿no? En las oportunidades que tenemos y en las metas que nos podemos plantear. Mi experiencia me dice que las familias que yo me encontré hace 20 años no son las familias que me encuentro ahora, pero porque a nivel sociológico hemos evolucionado, estamos en un momento histórico distinto, no solo el avance del conocimiento de TEA, sino también hablamos de valores culturales, de la forma en la que nos relacionamos, de cómo es el manejo de la información. Bueno, pues este contexto cultural lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque influye directamente. Más cosas importantes, y sigo, ¿no? con las creencias y los valores culturales, es reconocer, ¿no? Que no solo la familia está influenciada, como hemos dicho antes, por el contexto y luego tiene sus propias creencias. También tiene que tener ciertas habilidades la familia, ¿no? Estas habilidades para su día a día, su organización, ¿no? Pues les lleve a un éxito, una eficacia o, como decíamos, a un bienestar, una homeostasis, a un equilibrio. Pues hace falta estos tres tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia cognitiva es evidente que nos permite, ¿no? Tener conciencia, primero, sobre nuestras necesidades, sobre nuestras capacidades, sobre nuestras limitaciones y también nos permite llegar a comprender, ¿no? A llegar al conocimiento. Muchas veces yo me he encontrado a familias, a parejas, me ha resultado muy complicado, ¿no? Que comprendieran incluso pues ciertas recomendaciones, ¿no? Y que comprendieran incluso ciertas consignas, ¿no? de petición en la intervención. No os podéis imaginar, no por falta de inteligencia cognitiva, sino de lo que está vinculado a la inteligencia cognitiva, como podría ser el razonamiento, ¿vale? La toma de decisiones, etc. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? ¿Qué capacidad cognitiva tiene la familia en cuanto a estos procesos psicológicos superiores, ¿no? De razonamiento, toma de decisiones, etc. Por supuesto, una vez que pasamos desde esa comprensión, que sería lo básico, ¿vale? Pasaríamos también a ese etiquetaje emocional que hacemos, ¿no? Estaría la inteligencia emocional modulando, ¿no? Una vez que ellos comprenden, por ejemplo, es importante que su hijo sea independiente, ¿vale? Están las emociones, ¿no? Hasta qué punto yo le quiero proteger, le quiero cuidar y no me permito que él sea independiente. Yo sé, ¿no? Cognitivamente es importante que él sea independiente, pero a mí me gusta vestirle, a mí me gusta cuidarle porque además le veo, ¿no? Que tiene necesidades de apoyo y ¿no? Esa tendencia que tenemos también de los padres a la sobreprotección. Emocionalmente tenemos también que ajustar esas emociones, aunque nos apetezca posiblemente cuidarles como más bebés, ¿no? Pues tenemos que tener esa tendencia a que ese razonamiento cognitivo pase por unas emociones adecuadas, ¿no? Y permita llegar a lo último, que sería esa inteligencia ejecutiva, es decir, muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, sentimos que lo tenemos que hacer así porque es lo mejor para todos, pero hay que llegar a la acción, ¿no? Es cierto que yo creo que aquí, justamente en este paso, a la ejecución, a la acción, es donde nos paralizamos más en general, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues muchas veces es cierto que es falta de recursos de afrontamiento, pero muchas veces es inseguridad, ¿no? Inseguridad en no saber hasta qué punto, no saber qué va a ocurrir, ¿m? Pero es cierto que es un freno, es un tope, ¿no? Al que llegamos después de la comprensión y después de ese etiquetaje emocional de venga, lo voy a intentar, pero el lunes que viene, ¿no? Y ese lunes llega y dices, bueno, pues el lunes siguiente, ¿no? Es cierto que esta en inteligencia ejecutiva, ¿no? Para llegar a la acción requiere también de una autodisciplina, ¿no? Y también podemos decir, de una capacidad, un sentimiento de que yo puedo, ¿no? También hacerlo, como decías, esa seguridad, ¿no? Otro tema importante en la organización familiar
es la comunicación. Os podéis hacer una idea de lo importante que es tener una comunicación de calidad, fundamentalmente cuando los niños son pequeños, la propia pareja, ¿no? No solo para tomar decisiones, sino para compartir emociones. Es muy importante que esa comunicación esté basada en la empatía, ¿no? Ese entrenamiento en saber leer emocionalmente al otro. A lo mejor el otro no hace falta que nos diga, ¿no? Pues hoy tengo mal día y veo a nuestro hijo y me derrumbo, sino simplemente mirándole a los ojos ya sabes qué ocurre, ¿no? Ahí hay veces que hay que alternarse, ¿verdad? Cuando uno tiene menos fuerzas, sale el otro que tiene más fuerzas. Cuando uno está más desesperanzado, pues el otro pone una nota, ¿no? Como más positiva, ¿no? De releer la realidad desde un punto de vista más positivo. Entonces, es muy importante que esta comunicación familiar fluya con calidad y fluya desde la empatía, ¿no? Sobre todo también cuando los hijos ya van siendo mayores, los niños ya con 7 o 8 años, pues sabéis que tienen un razonamiento bastante importante en cuanto ya a las emociones y a cuanto a lo que ocurre en el hogar familiar, pues los hermanos, ¿no? También pueden participar de esta comunicación. Otro tema importante en general en cuanto a las familias, para poder contextualizarnos, ¿no? Como profesionales, sería el posicionamiento existencial. Me imagino que conocéis a Viktor Frankl, ¿no? Quizás por su libro de El hombre en busca del sentido y bueno, pues me imagino que lo conoceréis también porque él estuvo en Auschwitz y generó allí, ¿no? Su propia, podemos decir, forma de ver la terapéutica, ¿no? Que es la logoterapia, ¿no? Trabajando desde el sentido, ¿no? Decía Viktor Frankl que cualquier cómo, ¿no? Se puede superar con un para qué. Es decir, es cierto que, y lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Las investigaciones actuales dan mucho más peso a lo que sería la percepción, ¿no? De la situación como la mejor herramienta para afrontar la adversidad, ¿no? Esto es muy importante. Cuando hablamos de percepción, podemos hablar del sentido de coherencia de Antoniowski, ¿no? Como esa capacidad de que yo puedo con lo que me ocurre. Cuando hablamos de percepción, también hablamos a nivel existencial, ¿no? De qué sentido estoy yo dando a lo que me ocurre, y ese sentido pues es el que nos permite, como decía antes, ¿no? Pasar esa inteligencia ejecutiva, pasar de una actitud a una acción. Cuando yo sé el para qué, cuando yo le doy un sentido, soy capaz de dar ese salto, ¿verdad?, a la acción o la ejecución, ¿no? de lo que pienso que es la mejor toma de decisiones, ¿no? Algo también importante en relación al sentido de vida es que no solo nos permite pasar de actitudes a acciones, sino que además nos facilita la resiliencia. Ya sabéis que la resiliencia es la capacidad de resistencia. Y cuando hablamos de la resiliencia en un sistema familiar, estamos hablando de la confianza, ¿no? Esta confianza que os decía antes, que está vinculada al sentido de coherencia, ¿no? Yo puedo, ¿no? Lo primero sería yo soy, siguiendo el orden como tenéis aquí en la diapositiva, yo soy, hay que tener claro hasta dónde podemos llegar y con qué contamos, yo tengo, ¿vale? Aquí sería qué recursos, qué posibilidades, yo puedo. Es muy importante que si yo no doy ese paso en la actitud de yo puedo, es imposible, ¿no? Sentirse con confianza y con seguridad para llegar a la acción. Algo muy importante que os puede ayudar a ver si una familia es resiliente o no, es que el comportamiento resiliente es un comportamiento flexible. Cuando vemos que una familia es capaz de irse adaptando, es capaz de ir generando cambios, aunque sea con nuestro asesoramiento o por iniciativa propia, es una familia resiliente. Una familia resiliente es una familia como flexible, ¿no? Bueno, pues una vez habiéndoos comentado, ¿no? Más los aspectos importantes, ¿no? Para contextualizar a cualquier sistema familiar, tengan o no hijos con TEA o con otra discapacidad, vamos a pasar a ver algo que me parece muy importante, ¿no? Es que tengamos también en mente la estructura de los vínculos que siempre hay en una familia, ¿no? Para eso os propongo una herramienta que a mí me ha resultado muy útil trabajando con las familias, este es el genograma, a lo mejor alguno de vosotros lo conocéis. El genograma simplemente es un mapa para contextualizar un sistema familiar, ¿vale? Es decir, es un mapa en el que ponemos la estructura que tienen, ¿no? Quién es hijo, quién es padre y el orden de nacimiento y luego la relación que hay entre ellos. Depende del volumen de familias con las que tengáis que trabajar o tengáis que atender, pues esta herramienta es útil. Yo recuerdo que al principio, sobre todo, pues cuando tienes 60, 70 familias, algunas son o bastantes nuevas, pues es que no te acuerdas ni del nombre de la madre,
cuando viene a verte, ni de si la abuela vive con ellos, si la hermana mayor tiene 12 o es la pequeña, en fin, cuando llaman a mi despacho o cuando me decían que querían hablar conmigo, yo sacaba mi mapa, ¿vale? Y entonces ya salía afuera y le decía, Laura pasa, sabiendo que Laura era esa mamá y ya a golpe de vista, viendo este mapa, yo me contextualizaba para ya recoger la información o las demandas que traían, pero teniendo el mapa mental en la mente, ¿no?, de esta familia. Yo creo que es muy importante esta herramienta u otras que os puedan resultar útiles, como os digo, para siempre que recibamos a algún familiar tener en mente cuál es su estructura y cuáles son sus vínculos, ¿no?, para poder recoger bien esa demanda o a veces en el propio momento pues poder resolver y dar orientaciones, ¿no? En el genograma simplemente viene el tipo de vínculo que hay, el año en el que se creó ese vínculo, el orden de los hijos, incluso otra información importante, si son adoptados, si hay algún embarazo, si ha habido algún aborto, ¿no? Los grupos de convivencia se marcan con un círculo, normalmente ahora veréis un ejemplo en la siguiente diapositiva, pero con una línea discontinua. Luego hay datos generales de edad, el nombre, como os digo, muy importantes para dirigirse a nivel personal a ellos, si hay alguna enfermedad en la familia o alguna profesión, a veces también es interesante, o bien por el tiempo que tienen que dedicar, o bien también por su perfil, ¿no?, a la hora también de razonar y de tener información. Se pone también, como os decía, la relación que hay, si es distante, fusionada, ¿vale? Y la persona clave. La persona clave es la persona, podemos decir, o la excusa, ¿no?, la persona excusa que hemos utilizado para hacer el genograma. En este caso, pues normalmente suele ser la persona que tiene trastornos del espectro del autismo, pues es la persona clave, porque a través de él hemos conocido a su familia, ¿no? Un poquito los símbolos del genograma, ¿vale? Veis que las mujeres, el sexo, ¿no?, se indica con un círculo, si es mujer, un cuadrado, un hombre. El sujeto principal, que os decía antes, pues se pone doble, ¿no?, para indicar, normalmente, claro, hay uno en cada genograma, es la persona, ¿no?, podemos decir, a través de la cual hemos conocido a la familia, incluso la persona que es objeto, ¿no?, también de nuestra intervención, ¿no? Luego, bueno, pues por no entretenerme, pero podéis ir viendo poco a poco los símbolos, ¿no?, que se van usando, sobre todo el de las relaciones, relación muy estrecha, veis que son 3 líneas horizontales. Hay unas relaciones que son muy típicas, desgraciadamente, que son las que tenéis a la derecha, son 3 líneas y luego un trazo, ¿no?, en pico, que pone una relación muy estrecha pero conflictiva, lo que llamamos los dobles vínculos, ¿no?, te quiero pero te odio. Ese tipo de relaciones pues existen muy frecuentemente, más de lo deseable, ¿no?, porque son relaciones de dependencia, pero relaciones que son, en este caso, dañinas, ¿no? Veis una relación conflictiva, pues sería el trazo, como veis, en pico. Si es cercana, es buena relación, se pondrían simplemente doble. Ya de fusión o muy estrecha, podemos decir casi con un matiz de dependencia, se pondrían 3. Si hay una relación normal, natural, no especial, no se pone ningún segmento uniendo a las personas. Si, por ejemplo, no hay relación, un quiebre es ya no me hablo con mi hermana, ya no me hablo, ¿no?, con mi pareja, pues habría un quiebre, haríamos esa ruptura en el segmento. Y si es una relación distante, pues nos vemos en Navidades, en las fiestas familiares, ¿no?, pues pondríamos esa línea discontinua. Bueno, así podéis ir viendo todos los símbolos y abajo tenéis la indicación de la página web de GenoPro. Es un programa informático que os podéis bajar gratuito para generar estos genogramas, que a veces el tema del dibujo y la grafía pues no se nos da igual de bien a todos, ¿no? Tenéis un ejemplo, ¿vale?, para que veáis una estructura familiar. Veis ese rectángulo que está en línea discontinua más fuerte, indica las personas que viven juntas, ¿vale? Veis los años de cada persona se ponen dentro, el orden de nacimiento. Normalmente se hace así, 3 generaciones, ¿vale? Entonces yo os animaría a que después de leer esta presentación, si tenéis tiempo, después de escucharla, pues que os sentéis a hacer el genograma de vuestra propia familia, simplemente para entrenaros y para que veáis que es relativamente sencillo y que, para mi gusto, como os digo, lo recomiendo como herramienta muy útil para contextualizar a la familia, ¿no?, a todas las familias que tenemos delante y que tenemos que tener su mapa y su estructura antes de... Pasamos ya al segundo apartado, en el que me gustaría hablaros muy brevemente, porque os imagináis que hay mucha información de todo, pero por lo menos motivaros, ¿no?, también a que leáis más cosas sobre el impacto de la discapacidad en el sistema familiar. En general, podemos particularizar algo cuando el diagnóstico es de TEA, a diferencia de síndrome de Down o de parálisis cerebral, ¿no? Pero en general, en la década de los 90, las investigaciones que hacían referencia a familia y discapacidad ponían su énfasis, ¿no?,
sobre la idea de que el estrés de las familias dependía fundamentalmente, por ejemplo, de la intensidad de la sintomatología, ¿no?, de cada una de las patologías o trastornos, y además también ese estrés, ¿no?, pues podía depender de los trastornos de conducta o no, del hijo, de las limitaciones en comunicación, etc. En esta última década, e incluso un poco antes me atrevería a decir, empezaron ya estudios muy distintos que daban la primacía no tanto a las características del hijo como a la percepción de la situación, ¿no?, esa actitud, como hemos hablado antes, que tienen los padres para afrontar la adversidad, ¿no? Pues las últimas investigaciones nos dicen que tenemos que trabajar más en lo que sería esa percepción, ¿no?, de la familia en general, no solo de los padres, para que su afrontamiento, para que su funcionamiento familiar pues sea de mucha más calidad, ¿no? Podemos decir entonces que quizás de las características del hijo con discapacidad o del tipo de discapacidad, lo importante es esa actitud, esa percepción, ¿no?, de la situación. Os muestro en esta diapositiva una investigación de Hastings y Town, ¿no?, en el que decían que a mayor percepción positiva, menor estrés familiar, como hemos hablado. Otros autores, como veis un poquito más adelante, en el año 2009, afirman que no hay, incluso se atreven a afirmar que no hay relación entre las características del hijo con discapacidad y el estrés parental. Es decir, yo creo que es importante que los profesionales empecemos también a posicionarnos, no tanto en que, por supuesto, es importante trabajar los problemas de conducta, es importante mejorar la comunicación, pero que si no hay un trabajo en percepción y en actitud, pues, y en sentido, ¿no?, pues realmente no podemos ayudar ni mejorar el afrontamiento. En todas las investigaciones también últimas de hace años, pero sobre todo en las últimas, sale como el recurso de afrontamiento más importante para las familias el apoyo social informal. Esto es muy interesante porque yo creo que nuestros programas de apoyo, incluso cuando nosotros tengamos una entrevista con una familia, muy importante hacerles esta pregunta, ¿no? ¿Qué apoyo tenéis? ¿Qué personas nos están apoyando? Independientemente, ¿no?, de a lo mejor los profesionales que pueden estar en un servicio de ocio, en un servicio de respiro de una institución, pues qué personas, ¿no?, están a vuestro alrededor, cómo es vuestro apoyo social. Muchas veces está dentro de la familia, abuelos, tíos que están implicados, sobrinos, y muchas veces no son familiares, ¿no?, es el vecino de enfrente o es una amiga de la infancia de toda la vida, ¿no?, que levantas el teléfono y está ahí para ayudar, ¿no? Pero es muy importante que tengamos esto en cuenta. No tanto es, ¿no?, que los padres, por supuesto todo es importante, pero no es tanto que los padres tengan dinero, ¿no?, para pagar a una persona, porque muchas veces no encuentran a la persona idónea para que se quede con su hijo, una persona preparada, etcétera, ¿no? Lo importante no es tanto, como decíamos, ¿no?, ese recurso económico, incluso ese recurso de formación, sino ese recurso de apoyo social, ¿no? Y en general en todas las discapacidades pues sale como un factor que está influyendo directamente en el bienestar de la familia, ¿no? Bueno, y pasamos a ver ahora el tercer punto, nos queda el tercero y el cuarto, estamos ya terminando la presentación, pero las necesidades de las familias en cada una de las etapas del ciclo vital. Os decía al principio que la mayoría son normativas, yo creo que esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta. No son tan específicas ni tan especiales las familias, sí que hay algún matiz que veremos al final, pero las necesidades son las normativas, ¿no? Pues cuando formamos una pareja es evidente que hay que desvincularse como un sistema nuevo de la familia de origen, ¿no? Y es muy importante el crear ese sistema nuevo, ¿no? Como decía Khalil Gibran, pues beber del mismo vino también, pero en diferentes copas, es importantísimo cuando creamos este sistema, ¿no? Cada uno de ellos, padre, madre, tiene que mantener su círculo individual, pueden ser compañeros de trabajo, amistades de la infancia, hasta podrían ser mamás del colegio del hijo, es decir, todo se comparte en pareja, pero también cada uno es muy importante que tenga su círculo, ¿no? Incluso de personas o de actividades como más a nivel personal, ¿no? Eso no va en detrimento de la creación de un sistema nuevo, ¿no? Os podéis imaginar que todo en equilibrio. ¿Qué peligros tiene cualquier pareja?
pues está claro que la decisión no compartida, por ejemplo, de tener hijos, cuando no los tienen, ¿no? Muchos mamás y no tanto padres, pero muchas mamás sí que han venido diciéndome, es que mi marido no quería tener otro hijo y mira, ¿no? O sea, realmente yo creo que para afrontar también la salud o la enfermedad, porque el cuidado de un hijo pues sí que requiere de mucha generosidad, es muy importante que esta decisión sea compartida. Yo sí que considero que es un peligro muy importante, ¿no? Y luego la no calidad del sistema nuevo, claro, cuando dependemos mucho todavía de nuestros progenitores, de nuestra familia de origen y nos sirve más de apoyo que nuestra pareja, pues eso es evidente que es también una grieta, ¿no? Futuro, ¿no? El segundo momento sería las familias cuando están con los hijos en la edad escolar. Aquí os podéis imaginar padres que tengan hijos con o sin discapacidad. Es muy importante esa decisión reflexionada y compartida de esa modalidad de escolarización para los hijos, ¿no? También es muy importante iniciar esa conciliación laboral familiar para los padres, porque muchas veces se generan situaciones de descompensación en cuanto a la inversión de tiempo, en cuanto a la carga en el cuidado, ¿no? Entonces, esto a veces pues genera muchos problemas de pareja y al final problemas también en general familiares, ¿no? Por tanto, el peligro, otro peligro también podría ser pues no respetar eso, el tiempo y el espacio personal, quizás por una organización no equitativa o una organización inadecuada. Hay veces que es cierto que no hay posibilidad de tener tiempo ni de tener apoyos, pero la mayoría de las familias cuando se sientan y lo analizan pueden siempre mejorar su situación, ¿no? Y otro peligro importante sería anular el rol de pareja para ser solo padres, ¿no? Esto es un peligro, como veis, muy normativo, ¿no? Yo paso a ser la madre de Pablo y dejo de ser, ¿no? Pues Laura, ¿no? Como mujer y Laura también como pareja de mi marido Pablo, ¿no? Entonces, decir que es muy importante también que veamos que somos individuos, ¿no? Y que también somos pareja y que somos padres y madres, pero no anular el resto de roles para ser solo padres. Es un peligro y la verdad que en un porcentaje alto hay esa anulación de los otros roles, ¿no? Cuando los hijos ya están en transición en la vida adulta y aquí pues es muy importante, como seguimos hablando a nivel normativo, ¿no? Redefinir las reglas internas de la familia, ¿no? Es evidente que ya hay que compartir muchas más las decisiones, como os digo, tengan o no discapacidad los hijos, en la medida de lo posible ellos ya deben de empezar a participar en la toma de decisiones con un entrenamiento evidente previo. Como os digo, hijos con o sin discapacidad. A veces les damos a elegir con 12, 13 años y no saben qué elegir porque tampoco les hemos entrenado, ¿no? Cuando son pequeños. Aquí está el tema de la autodeterminación, que es un tema muy importante, ¿vale? Que si de chiquitines no les damos a elegir, ¿no? Si el yogur lo quieren de fresa, de plátano, porque nos da lo mismo. El caso es que tomen un yogur, ¿no? Son decisiones, como podemos decir, controladas. Pues cuando son mayores, pues no les hemos entrenado a posicionarse, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, como os decía, tengan o no discapacidad. Los peligros, pues no permitir ese inicio de la independencia de los hijos, ¿no? A veces la dependencia, como veremos, es mutua. Y otro de los peligros sería el que haya deterioro en esas pautas de comunicación y resolución de conflictos, ¿no? A veces, tengan o no discapacidad, como decimos, pues tienen, podemos decir, tenemos muchos más desencuentros en ese momento porque los hijos ya empiezan a tener más necesidad de decisión, más espacio personal y hay que convivir todos juntos, ¿no? Y en ese estado podemos decir de mayor necesidad de independencia. Ya nos vamos a la penúltima porque son 5 etapas, ¿no? Las que, bueno, yo he considerado más o menos y la consideran la mayoría de los autores. Esta etapa ya con hijos adultos, pues es evidente que hay que redefinir la interacción con ellos, ¿no? No les podemos, a veces, si no nos piden opiniones, no deberíamos muchas veces opinar, ¿no? Y luego es muy importante mantener una vida de pareja activa y compartida, ¿no? Cuando es cierto que padres que tengan hijos o no con discapacidad, pues cuando ya los hijos vuelan, tienen otras actividades, ellos a veces es como un pequeño reencuentro de pareja, tienen más tiempo, entonces pues tienen que tener, ¿no? Esa capacidad también de activar su vida de pareja y de ocupar ese tiempo en cosas personales y en cosas de pareja. Esto es una necesidad, ¿no? De reestructuración de los tiempos y de las tareas. El peligro es no respetar las decisiones de los hijos y, por supuesto, mantener legados familiares un poco impuestos, ¿no? Pues, por ejemplo, eso pasaría con los hermanos, tienes que llevarle a tal sitio, tienes que encargarte de... Bueno, pues aquí realmente también un peligro, ¿no? Y por último, en la tercera edad, os podéis imaginar, es muy importante que los padres resuelvan el testamento, es muy importante
como necesidad tengan apoyo en esa supervisión, ¿no?, con respecto a los hijos. Peligro, pues el peligro que tenemos actualmente en España, que es la falta de recursos y oportunidades, tanto para ellos, para tener una vida activa, ¿no?, los propios padres, como, quiero decir, falta de recursos también para los hijos, ¿no? Pero esto es como muy normativo, ¿no? Hay veces que el tener problemas de salud y ser dependiente, pues es evidente que es un peligro, ¿verdad? No todo el mundo llega con 70 años con la misma capacidad de independencia ni con la misma salud para tener esa vida activa, ¿no? Pasamos muy brevemente a comentaros esas necesidades que son como más específicas, os digo, que uniríamos o sumaríamos a las normativas. La primera, que hace referencia a la formación de pareja, una necesidad quizás específica, ¿no? Pues sería el consejo genético, ¿no? En casos en los que fuera necesario, es evidente. Hoy por hoy en nuestra zona de espectro del autismo pues no tenemos muy claro, o sea, sería una orientación, ¿no?, como muy abierta, pero es cierto que hay ya probabilidades, ¿no?, que hablan, y estudios genéticos que hablan de la probabilidad que hay de tener otro hijo afectado, ¿no? Un peligro podría ser el miedo a tener un hijo con discapacidad, ¿no? Pero bueno, está el consejo genético, que aunque sea poco, pues es una información y podría ser como una necesidad como más específica, ¿no? Cuando los hijos están en la edad escolar, además de lo que hemos ya visto de elegir la modalidad de escolarización y el colegio, sería tener información clara sobre el diagnóstico, apoyo profesional para tener expectativas y creencias realistas, y luego esa formación específica en pautas de interacción y de comunicación, que eso al final va a influir también en la intervención conductual, ¿no? Los peligros, pues la sobreimplicación. Es evidente que cuando hablamos con papás que tienen hijos pequeños hay una sobreimplicación, ¿vale? Se vincula además a otro peligro bastante generalizado, que es el del aislamiento, ¿no? Con respecto a la familia extensa, a los propios primos, tíos y a los amigos de toda la vida, ¿no? Yo creo que esto es un peligro y además una evidencia, ¿no?, todavía actualmente. En transición a la vida adulta, pues serían necesidades nuevas de los hijos que tienen, ¿no?, en este caso, discapacidad. ¿Qué hago con la sexualidad? Con problemas de conducta que a veces pues son mucho más difíciles de tratar, ¿no? ¿Cómo puedo fomentar la autogestión de mi hijo y sus oportunidades, ¿no? Y luego empezar a diseñar ya, por supuesto, un plan individual de vida, ¿no? Los peligros, pues no reconocer esa identidad adulta, ¿verdad? No tratarles como tales. Y luego también el aumento de ansiedad ante la preocupación del futuro. A veces ese aumento de ansiedad bloquea mucho. Y las dos últimas etapas en la vida adulta, pues sería como una necesidad muy importante la participación social de la persona con discapacidad, esas oportunidades de uso inclusivo, y luego también muy importante como necesidad el preparar para las pérdidas familiares, ¿no? Esto en general podría ser normativo, pero tendríamos como que poner, no, hincapié especial cuando las personas tienen discapacidad, y que prepararlas para separarse de sus padres, incluso para el día que no estén, ¿no?, para vivir su pérdida, ¿no? Y los peligros serían, como he dicho, esa falta de recursos tanto residenciales como de ocio, laborales, ocupacionales, o esa dependencia mutua que puede venir de padres e hijos y de hijos hacia los padres. Por último, en la tercera edad, pues es evidente que no solo hacer un testamento como en cualquier familia, sino además hay que resolver una tutela, ¿vale? Y como peligro sería muchas veces hacer cargo a los hermanos cuando ellos libremente pues no han podido optar, ¿no?, por ese cuidado, tutela del hermano con discapacidad, ¿no? Bueno, y terminamos el último punto, ¿vale?, en el que me gustaría hablaros un poquito, muy brevemente, sobre los hermanos, los abuelos y los cuidadores de apoyo. Realmente siempre cuando hablamos de familia y discapacidad hablamos de los padres, de las madres y mucho más de las madres, pero hay muchas personas implicadas y personas que son muy importantes y están directamente, ¿no?, en el día a día. Los hermanos, pues los hermanos comparten, ¿verdad?, la vida y las relaciones entre hermanos tienen muchísima trascendencia, ¿no?, psicológica y evolutiva. Lo que sí que dicen todos los estudios es que las relaciones entre los hermanos dependen muy directamente de la calidad de la interacción entre los padres, ¿no? Ese modelo que dan ellos de comunicación, ese modelo que dan no solo entre ellos, sino de los padres hacia los hijos, ¿no? Y eso lo copian los hermanos, ¿no? Ese ambiente que hay de expresión de emociones, ese ambiente, como hemos hablado antes, de cómo es la comunicación, de la calidad de la comunicación, eso lo copian los hermanos para relacionarse, ¿no? La familia es el primer escalón, ¿no?, en la socialización, es la que nos abre la puerta a la socialización y ahí está también, no solo fuera de la familia, sino la relación entre los hermanos. Por lo tanto, depende mucho esta relación de lo que y de los valores que inculquen, ¿no?
Algo muy importante es que los hermanos también, si estáis pensando en recursos de apoyo, necesitan compartir su experiencia con otros hermanos, necesitan validar sus emociones, a veces de rechazo y son muy naturales, y también necesitan a veces información porque les preguntan, ¿qué le pasa a tu hermano? ¿No? Y ellos también necesitan primero conocer, ¿no? Y también saber explicarlo, ¿no? Porque estas situaciones son muy violentas, ¿no? En las salidas de los colegios, cuando los papás les preguntan, ¿y a tu hermano qué le pasa? ¿No? Que también pues es evidente que es una actitud no bastante inadecuada, vamos, no adecuada de otros padres, pero muchos hermanos me han relatado esto, ¿no? Que se han encontrado en situaciones de explicar y no saber cómo explicarlo, ¿no? También necesitan, por supuesto, no solo información, sino también formación, ¿no? Cómo puedo desde usar pictos a cómo puedo disfrutar con mi hermano, qué juegos puedo compartir, etcétera, ¿no? Yo creo que es hacer estos talleres para ayudarles, ¿no? Durante todo el ciclo vital, incluso cuando van siendo adultos también, no solo cuando son pequeñitos, ¿no? Y pasamos a hablar de los abuelos. Os podéis imaginar, los abuelos pues tienen un estatus especial, ¿no? Cuando nace un nieto, pues todos lo relatan como algo muy especial dentro de su recorrido vital, que ya es muy largo, ¿no? Creo que es importante que seamos conscientes que los abuelos cuidan a dos generaciones. Cuidan a sus hijos porque sufren, ¿vale? Y cuidan a sus nietos porque les necesitan, ¿no? Entonces, es cierto que los abuelos a veces son unas piezas mucho más claves de lo que nosotros somos conscientes. De hecho, fijaos el estudio que ha hecho el IAN en el 2009 con 2.600 abuelos participantes y prácticamente el 30% fueron los primeros en darse cuenta que sus nietos podrían tener un desarrollo atípico, ¿no? Que en este caso sería trastorno del espectro del autismo, y el 72% dicen que han participado y se han implicado en toma de decisiones en cuanto al tratamiento de los nietos. Yo creo que esto es muy importante, aparte del tiempo compartido y de lo que ayudan en general, ¿no? Muy importante que les tengamos en cuenta también para esos talleres de encuentro, para esa formación también. Y por último hablamos de los cuidadores de apoyo. Bueno, estos cuidadores primarios, cuando hablamos de cuidadores primarios son los que pues dedican la mayor parte del día, ¿no? A atender a la persona con discapacidad. Bueno, pues los últimos estudios ya sabéis que hablan que la sobrecarga afecta no solo a la salud física, ¿no? Pues me duele la espalda, estoy cansado, sino afecta a la salud mental, que esto es más complicado. Bueno, las dos cosas son importantes, pero es más complicado de afrontar, ¿no? Cuando ya viene una depresión o vienen problemas de ansiedad crónica, ansiedad generalizada, ¿no? Es evidente que si vemos estudios de hace muchísimos años, las características clínicas de las personas con TEA pues suponen una constante fuente de estrés en el cuidador y en la familia, ¿no? Esa hipervigilancia de la que hablan los padres, esas noches sin dormir, esas conductas inesperadas, ese no saber el pronóstico y hasta cuánto va a durar esta época buena o esta época mala. Es evidente que, a diferencia de otras discapacidades, genera muchísima tensión, ¿no? Cuando hay un cuidador primario que tiene bastante carga, podemos decir sobrecarga en cuanto a las horas de cuidado, pues está clarísimo que esta persona va a tener afectación tanto a nivel mental como a nivel físico, ¿no? Y esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta, ¿no? Estos programas que hay de cuidando a los cuidadores y de que verdaderamente se lleve a cabo, porque al final son las piezas clave para nuestro trabajo, nuestra generalización, y si les tenemos completamente agotados, si les tenemos con ideas pues muy poco positivas, de mucho desánimo, de mucha desesperanza, pues poco podemos hacer, ¿no? Podemos decir, nuestros mejores, ¿no? Compañeros, colegas, partners, ¿no? Y entonces les necesitamos que estén bien, les tenemos que cuidar, ¿no? Para que también nuestro trabajo pues no pierda el sentido, ¿no? Os podéis imaginar que en la actualidad las madres que tienen hijos con discapacidad en general, no solo con TEA, siguen siendo un alto porcentaje de las cuidadoras primarias. Por eso es cierto que también hay muchos estudios en madres, porque la realidad nos dice las primarias, ¿no? Bueno, pues con esta imagen de Autism Pink pues me despido de este tema 1. Nos veremos, nos escucharemos, nos encontraremos la semana que viene con el tema 2. Os animo, por favor, a que sigáis la guía de contenido, la guía de la didáctica de la asignatura. Por favor, veáis las entrevistas que os he solicitado y que hagáis la reflexión de esta semana. Cualquier duda, estoy a vuestra disposición. Un saludo.